Muy buenas chicos, hoy os vengo a traer un vídeo que llevo bastantes semanas, por no decir meses, atrasado, que sería el manual avanzado del router de Vodafone. En este caso sería del router Huawei, el HG253S versión 2, ¿vale? Bueno, si los que hayáis visto ya el manual básico, el usuario básico es Vodafone y la contraseña también sería Vodafone, y en cambio, en este caso, el usuario de administrador iría con la contraseña, luego os la pongo en los comentarios, VF mayúsculas las dos, guión medio ES mayúsculas las dos, HG minúsculas 253. Accedemos al router, ¿vale? Bueno, nuestro router sería solamente de la sección avanzada, ¿de acuerdo? Pero sí que hay una cosa importante en la sección básica, ¿vale? En, en status, en la sección One, estas dos pestañas que veis aquí no aparecen en el usuario Vodafone, el usuario básico, tanto Ethernet como UMTS. UMTS es absurda, viene desactivado ya que no lo tenemos ninguna conexión de 3G en este equipo, pero en Ethernet sí que hay cosas interesantes. Aquí, como podéis ver, hay cosas ya modificadas, ¿vale? No viene todo en auto, que sería lo estándar. Esto lo he modificado yo para hacer pruebas. Entonces, aquí hay un par de cosas importantes. Está el Max Bitrate y el Duplex Mode. El Max Bitrate lo que nos permite es configurar de las 4 conexiones de LAN que tiene el router, nos permitiría ponerle un máximo de tasa de transferencia. Entonces, esto estaría bien porque nos permita delimitar a 10 megas por segundo o a 100 megas por segundo. El delimitar a 10 nos podría venir bien para limitar el acceso o la descarga de un PC. Es decir, si tuviéramos un PC conectado a nuestra LAN 1 en este caso, que lo único que se dedica es a descargar o a lo mejor un crío a poder jugar, de esa manera limitamos un poco su transferencia, él va a poder seguir descargando o viendo sus vídeos o jugando, pero le va a ir un poco más lento y no nos consume todo el ancho de banda, que de esa manera nuestra LAN 2 y nuestra LAN 3 sí que lo podrían hacer, ¿de acuerdo? Yo lo veo bastante interesante como un control parental también. Entonces limitas un poquito la descarga y de esa manera pues sabes que si intenta descargarse algo muy grande lo va a dejar por imposible porque va a ir más lento o directamente los vídeos le van a ir de una manera más lenta y va a tirar a hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Luego, el Duplex Mode puede haber dos opciones, lo que es el modo full o el modo half. El modo full lo que hace es permitir el envío y recepción de información de manera simultánea, ¿vale? En cambio, el modo half o permite envío o permite recepción, ¿vale? Esto es muy útil si queremos limitar lo que es el paso de información, ¿vale? Queremos hacer que una empresa, hasta que no ha recibido toda mi información, no pueda yo recibir nada. Bueno, para un uso doméstico es raro, pero para lo mejor para un uso de oficina o un poquito de un puesto de ofimática sí que puede ser útil, ¿de acuerdo? Como podéis ver, se pueden configurar las 4 tomas de manera individual, ¿vale? La LAN 4 que veis aquí 1000 es porque está ahora mismo conectado a mi PC para hacer las pruebas, por eso coge la tarjeta Gigabit de mi Mac, ¿vale? Luego, vamos a la sección de Advanced. Bueno, la primera pestaña sería la de Routing. Entonces, en Routing tenemos la sección estática, que lo que nos permitiría es asignar un enrutamiento estático, asignando una IP, una máscara de subred y una pasarela. Esto sería muy útil, tal vez para una empresa, para asignar IPs al resto de equipos, ¿de acuerdo? Luego, el enrutamiento dinámico, que aquí está un protocolo que se llamaría el RIP, que es un protocolo de información de enrutamiento. Lo que hace el RIP es una métrica basada en los saltos que hay entre enrutadores, y en este caso el máximo de saltos sería 15. Si entre enrutadores llegáramos a superar los 15 saltos, los ordenadores o dispositivos que estuvieran conectados a ese router número 15 o 16 no conseguirían tener acceso a internet, ¿vale? Porque el máximo de saltos superaría los 15, ¿vale? Luego, aquí podemos activarlo o desactivarlo, ¿vale? Y en este caso podemos usar varias versiones, versión 1 de RIP, versión 2 de RIP o ambas, ¿vale?
La versión 1 es un protocolo de enrutamiento con clase que no admite dar la información de la máscara de subred, ¿vale? Y en cambio, el RIP2 es un protocolo sin clase que admite CIDR, VLSM y un resumen de rutas y de seguridad, ¿vale? Aquí lo más normal es que si usamos el RIP usemos los dos, ¿vale? De esta manera no damos toda la información, pero tienen un resumen de todas nuestras rutas y de la seguridad de nuestros equipos. De esa manera es un poco más seguro todo, ¿de acuerdo? Pasamos a la sección Firewall, ¿vale? Lógicamente, por defecto viene en el nivel bajo, ¿vale? Y aquí podemos modificarlo. Aquí tenéis para deshabilitar el cortafuegos, bloquearlo todo, estado alto, medio, bajo, estándar, customizado de pruebas. El de pruebas es uno que he creado yo, ¿vale? Le podéis crear aquí directamente. Y yo lo he creado más que por otra cosa para que nos habiliten las secciones de abajo, ¿vale? Aquí, como podéis ver, es el filtrado por Mac, ellos lo llaman control parental, y aquí lo que nos permitiría es filtrar por Mac, incluso filtrar por días y por horas, cosa importante, que esto sí que yo lo considero más un control parental. Podríamos habilitar que en una franja horaria, pues de 4 de la tarde, por ejemplo, a 12 de la noche, los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, una Mac concreta, la tablet del niño, la DS del crío o lo que sea, no pueda acceder, ¿vale? Entonces esto sí es importante, yo creo. De esta manera sí que podríamos hacer un control parental. El control de IP, pues es muy similar. Lo que nos permite es filtrar una IP o un rango de IPs, ¿vale? Nos permitiría hacer lo mismo que el filtrado por MAC, pero en este caso por IPs, ¿vale? Esto sí sería importante tener en el enrutamiento un enrutamiento estático, ¿vale? Luego, el filtrado por URL. Lo que nos permite es rechazar paquetes y accesos de una URL. Aquí, como podéis ver, yo he creado una URL que sería marca.com. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podrías hacer es directamente rechazar marca.com, ¿vale? O dar un reject, de esta manera siempre te daría que no hay acceso, ¿vale? Entonces estaría bastante interesante pues para ciertas páginas concretas, pues si a lo mejor habéis pillado que entran en una página de adultos, pues directamente la bloqueáis aquí y ya está, ¿vale? Filtrado de aplicaciones. Aquí, como podéis ver, podemos filtrar cualquier tipo de aplicación, desde FTP, SSH, Telnet, SMTP, DNS, HTTP, POP3, HTTPS, HTTP Proxy y FileShare. Esto es bastante útil. Si no quieres que te lleguen correos de POP3 porque has tenido algún tipo de spam o te están mareando últimamente y no puedes hacer una limpieza de malware o de virus, pues podrías de momento limitar la entrada de POP3 en tu PC, ¿vale? DOS Attack. Es un ataque de denegación de servicios, ¿vale? Entonces, aquí se puede usar el ARP o el SYN flooding. El ARP Attack lo que hace es un ataque para encontrar la MAC de un host del cual solo sabemos la IP. Esto sí que es interesante, a lo mejor para usuarios que suben vídeos a YouTube, pues a lo mejor trasteando, pues te pueden sacar la IP y de esa manera podrían sacar tu dirección completa y de esa manera trastear hasta localizarte, ¿vale? El SYN flooding es un ataque que sobrecarga de manera muy elevada al servidor atacado. Esto lo que puede ser es un ataque a fuerza bruta, ¿vale? Entonces, estas dos opciones sí que yo creo que son interesantes tenerlas activadas, ¿vale? No nos van a repercutir en nada y al fin y al cabo nos vamos a tener un poco más de seguridad, ¿de acuerdo? El ACL es un concepto de seguridad informático cuyo objetivo es filtrar el tráfico, permitiendo o denegando el tráfico de red, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos varias opciones. Podemos habilitar cualquiera de ellas, tanto por LAN o como por Wi-Fi, ¿vale? Cualquiera de estas opciones. Entonces, por ejemplo, podríamos el FTP por WAN, podríamos darle un rango de IPs
y de esta manera lo limitaría, ¿vale? Siguiente pestaña, la NAT. Bueno, la NAT, como ya dije en uno de los primeros vídeos que hice, la NAT es una arquitectura que se ha usado porque ya hemos llegado al límite de las IPs que hay ahora mismo. Entonces, la NAT lo que hace es abre un abanico para que, aunque una IP la tenga asignada a otro usuario, con un pequeño diccionario que llevaría la NAT, nos permitiría seguir usando nuestra IP, pero si se está usando demasiadas veces, lo que hace es que en las consolas, por ejemplo, nos salga mucho lo de que tenemos una NAT estricta o una NAT moderada. Entonces, la manera de solucionar esto, pues es creando un DMZ o abriendo puertos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar explicando lo que es el ALG. El ALG, el PPTP ALG, lo que hace es procesar paquetes de una PPTP. El PPTP es un protocolo puerto a puerto tunelado. Esto lo que hace es traducir entre un cliente y servidor la NAT, ¿vale? Es decir, yo tengo una IP que es la 192.168.1.100, por ejemplo, 101. Vale, pues esa 101 la tiene Pepito en Cuenca y también la tiene Juanito en Cataluña. Entonces, en Barcelona, para ser más concretos. Entonces, lo que hace el PPTP a LG es traducir mi NAT y la de ellos. De esa manera me dice, pues mira, solamente la 101 la estáis usando vosotros tres, por lo cual tenéis una NAT moderada o no tenéis NAT, ¿vale? Pero si, por ejemplo, la 102, que la cambio mañana, la están usando 75.000 personas en todo el mundo, me diría que tengo una NAT estricta, ¿vale? Por eso, porque tengo demasiadas IPs dentro del mismo rango, ¿vale? Luego, el H323ALG. Es de una manera coloquial, es la posible configuración de un proxy para voz IP dentro de un entorno NAT. Se utiliza para la seguridad entre conferencias de VoIP, ¿vale? Esto yo creo que sí que es interesante tenerlo habilitado, ¿vale? Porque al fin y al cabo la NAT no solamente es algo para las consolas, sino que también es algo para las videoconferencias, para las transferencias de datos, para los FTPs, para muchas cosas, ¿vale? El SIP ALG es un protocolo muy similar al H323 y ambos se dedican a la seguridad de conferencias en VoIP dentro de una NAT. En este caso se elige el puerto, ahí lo veis, y la tarjeta que queremos proteger con este protocolo. Entonces sí que es interesante si usamos el tema de videoconferencias o habilitamos una VPN para poder pasar datos dentro de una empresa y sobre todo, ya te digo, tema de videoconferencias, ¿vale? Entonces aquí puedes elegir qué tarjeta, la UMTS, olvidaros de ella, qué tarjeta de las dos queréis usar y el puerto, ¿vale? IPsec ALG es el protocolo de Internet de seguridad. Su función es asegurar las comunicaciones con autenticados o cifrados, ¿vale? También es importante tenerla activada. El RTSP-ALG es el Real Time Streaming Protocol. Es un protocolo para recepción y reproducción y pausa, importante, de streaming. Esto, si no lo tuviéramos, lo que es el streaming, podríamos tener problemas, sobre todo en la pausa, ¿vale? Si cada vez que entras en un vídeo y tuvieras esto desactivado, probablemente te dijera que ha habido un error o que tienes que volver a ver el vídeo entero, ¿vale? Entonces, yo creo que a día de hoy, con la cantidad de vídeos streaming que hay, pues sí es importante. DMZ. Esto sí es importante para la gente que tenga problemas con la NAT, con este router, ¿vale? La DMZ se llama zona desmilitarizada o red perimetral. Lo que permite es la entrada y salida de paquetes sin control a una IP concreta. Esto lo que tendríamos que hacer es buscar la IP de nuestra consola, en concreto que tenemos problemas de NAT, y meterla dentro de esta DMZ. Entonces pondríamos aquí nuestra IP, la que sea de nuestra PS4, PS3, Xbox, lo que sea, y la habilitaríamos. De esa manera, todo el tráfico tendría una entrada y una salida exagerada, abierta totalmente, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para el tema de la NAT. ¿Que seguimos con problemas de NAT teniendo una DMZ abierta? Pues
podríamos hacer un mapeo de puertos, que sería lo que es abrir puertos, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hace es, lo que se permite es a un usuario externo poder tener acceso a un puerto dentro de una LAN. Entonces aquí sería usando cualquiera de los protocolos, el TCP, el UDP o ambos, poner el host, su puerto de entrada y su puerto de salida, ¿vale? Si queréis que os enseñe a abrir puertos, pues no hay ningún problema. En un siguiente vídeo, pues abrimos puertos si queréis y aquí podéis elegir ya de qué aplicación queréis abrir puertos concretamente, ¿vale? Es una pena que no haya concretamente para las consolas, pero no es complicado. Se pueden aquí configurar, ¿vale? Si alguien lo quiere, pues me manda un comentario privado o un comentario al vídeo y haría un vídeo concreto de cómo abrir puertos, ¿vale? El DDNS. El DDNS es el DNS dinámico. Esto lo que permite es configurar una IP estática dentro de un dispositivo dinámico. Vale, es muy similar al tema que hablábamos antes de la NAT. Es decir, a día de hoy nuestra IP está ya colapsada, es decir, la está usando, os he dicho antes, Juanito en Cuenca y Pepito en Barcelona. Entonces, yo necesito tener una IP concreta estática para mi servicio de videocámaras, por ejemplo. Yo aquí tengo una cámara de videovigilancia y necesito tener una IP porque va con cámara IP. Entonces, lógicamente la 101 que estaba usando, que la están usando otras dos personas. Entonces no podría usarla. Entonces, para eso se creó el DDNS. El DDNS lo puedes usar en varias compañías, ¿vale? Puedes usarlo en tco.com o DaiDNS, es el que yo he usado otras veces. Entrando en esa página configuras una IP, normalmente es de manera gratuita y ellos te dan una IP, entre comillas, estática que tú puedes usar. Esto lo que significa es que yo le pongo la 101 a mi cámara. Lógicamente, mi router lo que haría si no configurara un DNS, iría a la 101 y me diría, la cámara IP no puedo acceder a ella porque hay otras 3 101. La tuya, la de Pepito y la de Juanito. Entonces el DNS lo que hace es que reorienta o reorganiza esa información. Tú vas a la 101 y lo que haces es, en vez de ir a la IP estática de la 101, iría a DNS y diría, necesito la 101. Y él mismo, dentro de su listado de IPs, te da una IP virtual y de esa manera tú accedes a tu cámara, ¿vale? Normalmente, ya os digo, es gratuito, lo podéis configurar con otras, ¿vale? Aquí te crea un protocolo, pones aquí la web con tu usuario, la página de acceso, tu dominio, tu contraseña, tu puerto y tu nombre. Y podrías acceder, ¿vale? Esto sí es importante. IGMP. IGMP se utiliza para intercambiar información acerca del estado de la red. Habría versión 1 y 2 y versión 3, perdón. Versión 1 y 2 solo da la información, la versión 1, perdona. Y la versión 2 lo que hace es dar una información un poco más extensa, ¿vale? La IGMP versión 3 lo que hace es, aparte de intercambiar información, permite bloquear paquetes que vienen desde fuentes no deseadas. Por eso estaba puesta en V3, ¿vale? Es importante. Y luego podéis generar un proxy para alguna de nuestras tarjetas pensando en cualquiera de estas dos versiones, en la V1 o V2 o en la V3. El proxy, quitarlo, porque tendríais probablemente problemas de acceso a Internet, pero sí que es importante tener activado la IGMP versión 3. QoS se denomina Quality of Service. Son unos mecanismos que se dedican a asegurar el flujo ágil de datos en la red. Y es la manera de asegurar el flujo dentro de una base de prioridades, ¿vale? Entonces, aquí como podéis ver, tenemos varias prioridades. Prioridad alta, prioridad alta, más que media, media y baja. Entonces tú aquí puedes habilitarlo o deshabilitarlo y podrías poner un ancho de banda, ¿vale? Para las QoS, ¿vale? La clasificación, que es para lo que nos ha valido realmente este rollo de las versiones y de las prioridades. La clasificación. Aquí, como podéis ver, él ya automáticamente crea para cada servicio, crea ya
una prioridad. Entonces, esto nosotros lo podemos modificar según como queramos. Es decir, por ejemplo, si tenemos un servidor de correo, pues podríamos poner que la prioridad, en vez de ser de media, que sea de alta o de prioritaria, ¿vale? Entonces, esto sí que es interesante para qué uso se le van a dar a los diferentes dispositivos conectados a nuestro router, ¿vale? Luego, USB port. Bueno, lo que nos permite es la transferencia de archivos a un USB desde el FTP doméstico con el usuario Vodafone y contraseña Vodafone. El puerto solamente, a día de hoy, el puerto USB solamente valdría para actualizar el firmware del router, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permitiría es, con el acceso FTP, podríamos volcar información dentro del USB. La verdad es que a día de hoy no lo veo utilidad. Tardas mucho menos y la velocidad va a ser mucho más rápida si lo haces directamente al PC. Pero bueno, si te quedas limitado de puertos USB en la torre y necesitas pasar información urgentemente, pues lo podrías hacer aquí, pero la verdad es que es más lento y un poco más coñazo. Pero bueno. SNTP. Lo que sincroniza es el día y la hora a través de varias webs o de IPs por defecto. O podríamos incluso cambiar nuestra zona horaria, ¿vale? Aquí, como podéis ver, estamos en la zona horaria GMT más 1, pero podríamos modificarlo si este router nos lo lleváramos de zona. Aunque al llevárnoslo es probable que tuviéramos problemas de enganche o de sincronización con nuestro servidor de comunicaciones, con Vodafone en este caso, ¿vale? Sí que podemos quitar el Daylight Saving Time, ¿vale? Esto estaría bien, pero esto también nos podría venir bien si queremos que el router se apague a unas horas concretas, ¿vale? El inconveniente de esto es que si hacemos esto, con este router concreto, nos quedaríamos sin teléfono durante esas franjas horarias. A lo mejor es una buena idea pues para vacaciones, poder poner una franja horaria, pues nos vamos en septiembre hasta octubre, nos vamos un mes, pues sabemos que podemos apagar la zona horaria del equipo y de esa manera se apagaría, ¿vale? CWMP TR069. Y aquí vamos a empezar. El CPE One Management Protocol, eso es el CWMP. Es el protocolo que usan las operadoras para configurar remotamente los equipos. Se basa en una comunicación SOAP sobre HTTP entre el servidor de autoconfiguración ACS y el equipo de un usuario. ¿Qué os he dicho? Bueno, pues esto lo que hace es automáticamente acceder desde un usuario propio de Vodafone para poder actualizar el equipo. Es lo que nosotros diríamos una actualización de firmware. Bueno, sí y no. Permite hacer una actualización de firmware y a lo mejor modificaciones del equipo. Es decir, si vosotros llamarais a Vodafone, oye, tengo un problema con el equipo porque no me funciona el teléfono, pues ellos entrarían remotamente a tu equipo con este acceso y lo que podrían es cambiar la modificación de la telefonía dentro de tu router, ¿vale? De esa manera se ahorrarían el tener que enviar a un técnico y de esa manera te dan una solución en el momento, ¿vale? Luego, hay mucha gente, por lo que he leído en los foros, que esto directamente quita el informe periódico y que pide un certificado, ¿vale? Me parece una bobada, porque la mayoría de la gente se piensa que al tener esto habilitado, el TR069, habilitas una puerta trasera para que tenga acceso Vodafone a espiarte o ver tu información o ver lo que haces, lo que descargas o las webs que visitas. Es absurdo. Con esto lo que permiten es solucionarte problemas, no ver lo que tú haces. Vodafone no está interesado en ver lo que tú haces, porque si tuviera que verlo de todos, no tendría tiempo humano, ¿vale? Luego, seguimos. UPnP. El UPnP sí que es importante también para el tema de consolas. Esto sí que sería una pestaña bastante importante de tenerla habilitada. Aquí solamente da la opción de habilitarla o deshabilitarla. Ningún tipo de configuración más. Y lo que significa esto es un conjunto de protocolos de comunicación que permite que todos los dispositivos dentro de una red se conecten entre ellos de manera fácil y sencilla, sin tener que configurarlos. Esto antaño no existía el UPnP.
Entonces, al no tener el UPnP activado, lo que nos tocaba hacer antaño era configurar cada dispositivo que estuviera conectado al router, configurar su IP, su máscara de su red y sus DNS. De esta manera nos hemos ahorrado eso. Como la mayoría de routers van de manera dinámica, esto automáticamente el UPnP les asigna él mismo sus rangos dinámicos y ya pueden funcionar. No necesitas configurar nada, ¿vale? VoIP. El VoIP es un protocolo que permite que la señal de voz viaje a través de Internet usando el protocolo IP, ¿vale? Esto es la tecnología que ya lleva años integrada en muchos equipos que apenas usamos. Esto sí sería interesante hacer un vídeo más a fondo sobre la VoIP porque a través de una VPN y de VoIP podríamos hacer llamadas totalmente gratuitas desde nuestros móviles, por ejemplo, a través de Internet, ¿vale? Entonces, esto sí es algo interesante que estoy poco a poco investigando y que tal vez haga un vídeo sobre ello. Aquí tenemos los estándares de VoIP, ¿vale? Hay varios. Aquí está el 711 ALAO, el 729, el 711 Multilao y el 722. Os voy a explicar un poquito cada uno. El 711 ALAO es un estándar para la codificación de audio y llevaría un estándar de bitrate de 56 a 64 kilobytes. Es el estándar europeo. En cambio, en Estados Unidos y Japón se usaría el ULAU, no el MULAU, el ULAU, ¿vale? En cambio, el MULAU, que sería este de aquí, sería el que se usa concretamente en Norteamérica, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, si nos llevamos el router, pues habría que utilizar el MULAU, ya que es el que se usa allí, ¿vale? El G729 es un algoritmo de compresión de datos de audio. Lo que no puede transportar es música o tonos de fax, ¿vale? Pero sí que es importante para que comprima los datos de audio si hacemos llamadas a larga distancia y lo que hace es pasar muchos datos a la vez que estamos usando internet, ¿vale? Luego, el 722 es la evolución del 711. Aumenta el audio muestreado a 16 kHz en vez de a 8 y esto lo que hace es que se oye mejor, porque una llamada telefónica normal va a 8 kHz, ¿vale? Entonces al duplicar el audio, el muestreado a 16, lo que hace es que se oiría mejor. No viene activado, yo esto sí que lo activaría, ¿vale? Lo pondría como el tercer códec, no nos viene mal, y de esa manera pues se oiría mejor entre dos personas que tengan el mismo códec activado, ¿vale? Digital Mapping. Esto es un mapeo digital. Llevo varios días leyendo y leyendo y no encuentro información sobre esta opción y ahora mismo, si os digo la verdad, supera mis conocimientos. Supongo, por lo que más o menos estoy investigando y leyendo, lo que hace es que habilita llamadas. Como podéis ver aquí aparece el 9, el 8, el 7 y el 6, que serían los prefijos, entre comillas, que usamos en España. El 9 el nacional, el 8 las llamadas de pago y el 7 y 6 las llamadas a móviles. Yo creo que lo que permite es hacer llamadas con un mapeo digital a estos números de teléfono, ¿vale? Intentaré investigar más y si alguien me puede incluso dar información de ello, pues bienvenida, ¿vale? Luego aquí tenemos el SIP Advanced, que serían las configuraciones avanzadas. Yo aquí, de momento, hasta que no investigue más respecto a la VoIP, que me estoy leyendo bastantes manuales y bastante información sobre ello, no modificaría nada, ¿vale? Al fin y al cabo, el SIP lo que es un protocolo de inicio de sesión, que esto lo que unifica es vídeo, voz y mensajería instantánea, ¿vale? Y aquí podemos modificar cualquiera de ellas, tanto para hacer vídeo IP como para hacer llamadas VoIP, ¿vale? Esto de momento lo dejamos en incógnita hasta que estudie un poco más de ello. Voice, FXS, son las siglas de conector telefónico de pared, lo que nosotros llamamos en España roseta, ¿vale? Hay dos puertos en este caso, pero de momento Vodafone solamente habilita uno de ellos, es decir, a día de hoy Vodafone con este router no nos permitiría tener dos números de teléfono diferentes, ¿vale?
solamente podríamos tener uno y al tener solamente uno, solamente funcionaría una de las dos bocas. No podríamos usar cualquiera de las dos. No podríamos usar las dos a la vez, el puerto 1 y el puerto 2, para un mismo número de teléfono. ¿Vale? Lógicamente esto se podría deshabilitar. A día de hoy todos los que contratamos con Vodafone nos obligan a contratar teléfono e internet. Si en un futuro no quisiéramos tener llamadas en el domicilio, pues podríamos deshabilitarlo, ¿vale? Deshabilitamos el puerto y deshabilitamos el puerto. De esa manera, tanto no podríamos emitir como recibir llamadas, ¿vale? Luego, el dial plan. Esto es lo que permite es configurar un número de emergencias. En este caso ya está configurado el 112, se podrían configurar más. La verdad es que no es necesario, pero si se quisiera se podría. Y las configuraciones avanzadas. Esto sí que yo no lo tocaría a día de hoy porque es sobre todo el tiempo de duración de tonos, el tono de ocupado. Yo aquí no modificaría nada. Esto sí que es una cosa importante que ellos sí que pueden modificar al gusto, pero que nosotros no ganamos ni perdemos nada en modificarlo, ¿vale? El 3G, ya os comenté antes que este router, aunque viene la opción para configurarlo, no traería dispositivo 3G. Aquí, como podéis ver, os dice que insertéis una tarjeta SIM. Pasamos. Y pasamos al IP versión 6. Esto sí es importante. Yo sí que lo habilitaría, aunque viene deshabilitado. Esto lo que es un protocolo de Internet que reemplaza al antiguo IP versión 4. En 2010 las IPs ya estaban a punto de colapso, ya que no quedaban apenas IPs, ¿vale? Entonces lo que nos hace el IP versión 6 es brindarnos más de 340 sextillones de IPs. De esta manera no tendríamos los problemas de NAT. El inconveniente que hay es que la mayoría de dispositivos que nos dan problemas con la NAT no tienen la IP versión 6 de momento habilitada. Entonces, nos vendría bien pues para dispositivos pues como cámaras IP que hablábamos antes, nos quitaríamos el tema de DNS, sería bastante cómodo, ¿vale? El tema de la pestaña de mantenimiento, y ya con esto acabamos. Lo que nos permite es crear, o bueno, modificar la contraseña de administrador, ¿vale? Aquí lo que nos permite es resetear el equipo o volverle a valores de fábrica. Y aquí sí que hay una cosa importante, la configuration file. Esto lo que nos permite es que todas las modificaciones que acabamos de hacer en él, por ejemplo, que la LAN 1 esté limitada a 10, que tengamos el UPnP activado, que tengamos el IP versión 6 activado, todo esto nos permitiría guardarlo. Entonces daríamos a descargar y automáticamente te descargaría un archivo que acaba con la extensión .conf. ¿Para qué nos vendría bien esta descarga de archivo? Pues nos vendría bien porque lógicamente si hay cualquier problema en la red o el router se nos bloquea o tenemos que llamar a Vodafone por cualquier aumento de velocidad o cambio de servicios, lo primero que te van a hacer es resetear a fábrica el equipo. De esta manera, todo este tipo de configuraciones las perderías. Al descargar este archivo, luego dándole a examinar, podrías buscar ese archivo dentro de tu ordenador y subir esa configuración para que automáticamente todo lo que ya habías configurado se te vuelva a cargar. De esa manera tú no tienes que estar dónde estaba el IP versión 6, dónde estaba la manera de filtrar por Mac, el mapeo, el puerto abierto que abrí para la PS4. Todo esto lo harías de una tirada sin tener que volverte loco. Y luego aquí sería un diagnóstico, un ping de toda la vida, ¿vale? Y el log lo que nos hace es guardar lo que serían todos los accesos al router, cambio de contraseñas, cualquier tipo de acceso, tanto nuestro como por remoto de Vodafone, ¿vale? Eso sería el vídeo avanzado. Sé que es largo, sé que es espeso, pero bueno, muchos le querían y sobre todo por poder acceder al usuario administrador. Así que bueno, espero que os haya gustado y espero algún like por lo menos. Bueno chicos, muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.